Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Tenemos unas operaciones dentro de este paréntesis y fuera tenemos un doble factorial. Lo primero que vamos a explicar es este término de aquí. Tenemos i al cuadrado. Sabemos que un número i es un número imaginario. Así es como se simbolizan los números imaginarios. Recuerden ustedes que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Entonces, para saber i al cuadrado, pues elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad. Se simplifica el índice de la raíz con el exponente y ya sabemos que i al cuadrado entonces es menos 1. Vamos a reemplazarlo aquí, ¿sí? Tenemos 3, tenemos por aquí 2 flechas, un 2 más, tenemos un 3 por aquí, un 2 de base y por i al cuadrado que ya sabemos que es menos 1. Perfecto. Y esto vamos a encerrarlo en paréntesis y acá afuera tenemos 2 factoriales. Fenomenal. Ahora vamos a explicar este término de aquí. Esto de aquí es una tetración. 2 y tenemos aquí 3. Lo que quiere decir es que este 2 va a estar 3 veces pero en forma de potencia. Fíjense, 2 a la 2 y elevado a la 2. Está 3 veces el 2. Eso quiere decir esta tetración. Se le llama también potenciación iterada. Ahora vamos a ver, esto se realiza de arriba hacia abajo. Me queda 2. Este 2 al cuadrado me queda 4. Y 2 a la cuarta pues es 16. Y vamos a reemplazarlo aquí, ¿sí? Entonces tenemos 3, 2 flechas, 2 más. ¿Cuánto tenemos aquí? Es 16, ¿no? 16 multiplicado por menos 1. Y esto encerrado y 2 factoriales, ¿sí? Ahora, esto de aquí, 3, vamos a explicar qué es esto de aquí. 3, doble flecha, 2, es también una tetración, es como lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, estas 2 flechas me indican que es una tetración. Y este 2 vendría a estar representado por este número que tengo aquí. Es decir, este número representado como esto de aquí sería 3 y aquí el 2, ¿sí? Entonces va a haber 3 elevado a la 3, ¿sí? Muy bien, una potenciación iterada. Entonces 3 elevado a la 3 es 27. Fenomenal. Vamos a reemplazarlo. Tenemos 27 entonces. Y fíjense, 16 por menos 1 me da menos 16. Cerramos y tenemos 2 factoriales, ¿no? Listo, ¿y qué nos queda? Tenemos 27 menos 16, que es 11. 11 doble factorial. Ahora vamos a explicar qué es esto del doble factorial. Para ello, primero vamos a poner un ejemplo de un número factorial, solo factorial. 5 factorial, número factorial, es igual a multiplicar este número por sus números enteros positivos antecesores. Entonces, me queda 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Muy bien, ¿y cuánto nos da esto? 5 por 4, 20, por 3, 60 y por 2, 120. Y por 1 pues nos queda 120. Fenomenal, ya sabemos lo que es un número factorial. Ahora pongan mucha atención que el número doble factorial no es igual que ponerle un factorial a este 120. No, señores y señoritas. Es igual que multiplicar este número por el número que le antecede y que le antecede de nuevo. Es decir, 5 menos 2. Entonces, este número menos 2. 5 menos 2 me da 3. Ahora 3 menos 2 me da 1. Así es como se realiza el doble factorial. 5 por 3 es 15 y por 1 me da 15. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que es el doble factorial, vamos a aplicarlo aquí. Tenemos 11 multiplicado. 11 menos 2 me da 9. 9 menos 2 me da 7. 7 menos 2 me da 5. 5 menos 2 me da 3. Y 3 menos 2 me da 1. Fenomenal, vamos a borrar esto de aquí para anotar pues ya la solución de nuestro ejercicio. Muy bien, entonces sabemos, señores y señoritas, que todo esto se reduce a esta multiplicación que nos da 10.395. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío.
Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.